Nunca pensé que una noche tan cotidiana podría transformar mi vida. En un viernes común, acepté la propuesta de Adrián, mi hijo, para disfrutar de una película. Desde que su padre y yo nos casamos, habíamos disfrutado de múltiples sesiones de cine juntos. Sin embargo, en esa noche, algo era diferente. Tal vez fue la elección de una película que ambos parecían desinteresados en ver, o tal vez fue la primera vez que su mirada se posó en mí de una manera tan profunda que no podía pasar por alto. Adrián, de 24 primaveras, poseía un cuerpo robusto y una mirada oscura que descifraba los misterios de mis palabras. A los 46 años, siempre había sentido una seguridad inquebrantable en mi anatomía. Aún conservaba una silueta curvilínea y no podía negar que disfrutaba al capturar la atención de los ojos. Sin embargo, jamás imaginé que la suya fuera una de esas. Nos acomodamos en la última fila del cine, donde la penumbra se mostraba más comprensiva y la lejanía del resto del público nos brindaba una sensación de cercanía. Al principio, la rutina se mantenía inalterada, palomitas y risas suaves por un comentario sutil. Sin embargo, conforme la película avanzaba, percibí cómo su brazo se acercaba más a mi pecho de lo habitual. Cuando su mano se posó suavemente en mi muslo, me di cuenta de que no era un sueño. Me quedé inmóvil, el corazón palpitando con vigor. Podría haberme desvanecido, podría haber expresado algo, pero no lo hicieron. Mi respiración se aceleró y un calor inesperado invadió mi organismo. Su mano empezó a deslizarse con destreza, ascendiendo por mi muslo con una confianza que me dejó sin fuerzas. La penumbra del cine se erigía como nuestro escudo, y la tensión entre nosotros se esculpía hasta el suelo. Al toparse con el borde de mi ropa interior, simplemente me quedé dormido. La sensación de su tacto y la adrenalina de saber que podríamos ser descubiertos en cualquier instante me impedían frenar. Mi organismo reaccionó antes de que mi mente pudiera asimilarlo. Mi labio se mordía con delicadeza, como si dominara cada detalle de mi piel. El filme continuaba, pero yo ya no oía nada. Cada beso sutil se transformaba en un fuego en mi piel. Me aventuré a abrir los ojos y lo contemplé con una mezcla de anhelo y alegría en su mirada. Nadie más en la sala parecía percibir lo que sucedía en ese rincón sombrío. Aunque para nosotros, el universo había desaparecido. Al concluir la película, permanecíamos quietos mientras los créditos se filmaban. En el trayecto hacia el hogar, ninguno de los dos pronunció una palabra, pero la tensión se hizo insoportable. Ignoraba que habíamos traspasado un umbral. La cuestión ahora era qué sucedería desde ese instante. Una semana más tarde, Adrián me hizo llegar un mensaje con una nueva invitación al teatro. En esta ocasión, opté por una cinta de tintes adultos, una que desentraña los confines del deseo y la pasión. Mi corazón se aceleró al leer el título. Lo comprendía perfectamente, y él también. Sin embargo, accedí sin reflexionar mucho. En el cine, una vez más, optamos por la última fila. Desde el primer instante, la calma entre nosotros se disparó. Me topé con su mirada, como si ya me había desnudo con sus ojos. El filme arrancó, y la pantalla se sumergió en un torbellino de escenas cargadas de erotismo. Cada murmullo, cada beso en la pantalla, parecía reflejar nuestros anhelos mutuos. Adrián se aproximó sin demora. Sus dedos se entrelazaron con los míos antes de deslizarse por mi brazo, dejando un rastro de fuego en su trayecto. Al alcanzar mi cintura, me aproximé sin querer. Su susurro en mi oído me provocó un estremecimiento. «Te tengo en mi mente», murmuró, su voz ronca y llena de anhelo. No respondí con palabras. Mis gestos expresaron mi esencia. Me incliné un poco y me adentré en sus labios. El beso inicial fue suave y explorador, pero enseguida se hizo urgente. Me topé con su mano en mi muslo, ascendiendo con la misma confianza que la vez previa. Sin embargo, esta vez no existían sombras ni vacilaciones. Ambos nos encontramos allí para atravesar cada línea. A medida que la cinta desplegaba cuerpos entrelazados en el escenario, nosotros forjamos nuestra propia interpretación en la penumbra. Sus manos se deslizaban con maestría, produciendo suspiros que apenas podía controlar. No hizo más que deslizar mi ropa interior hacia un lado, sus dedos desentrañando mi interior con una fervor que me hizo perder el equilibrio. Nos movemos al compás de la película, sincronizando nuestros cuerpos en un ballet prohibido. La percepción de ser observados, a pesar de que nadie pareciera percibir nuestras acciones, solo incrementaba la tensión. Al llegar al ocaso, el gemido se deslizó sin control de mis labios. Adrián me envolvió en un beso, sofocando cualquier rumor que pudiera perturbarnos. Sin embargo, no cedimos. El filme siguió su curso.
Y nosotros también. Cada vez que pensábamos que habíamos alcanzado el ocaso, una nueva marea de anhelo nos arrastraba de nuevo al precipicio. Al final del filme, nuestras respiraciones se entrecortaron y nuestros cuerpos seguían temblando. Nos observamos con claridad, conscientes de que lo que habíamos compartido no era una aventura efímera. Era algo más hondo, más temible, y no podíamos frenar en este momento. Los días venideros se convirtieron en un torbellino de inquietud y ansias. Cada mirada que Adrián y yo intercambiábamos en el hogar rebosaba de una tensión que solo nosotros captábamos. No podíamos pasar por alto lo sucedido, ni frenar las emociones que nos invadían. Por lo tanto, al ofrecerme una nueva oportunidad en el cine, no tuve inconveniente en aceptar. Ignoraba que esta vez no habría regreso. Llegamos al cine como si fuéramos dos individuos ordinarios, pero al sumergirnos en la penumbra del teatro, la fachada se desplomó, la película no tenía importancia. El verdadero espectáculo yacía en nuestras manos. Nos acomodamos en la última fila, con el corazón batiendo a 1000 revoluciones por minuto, conscientes de que estamos a punto de alcanzar el umbral final. Desde el instante inicial, Adrián se aproximó, sus labios tocaron mis labios con una urgencia que me dejó sin fuerzas. Su lengua desentrañaba con sed mientras sus manos desentrañaban mi piel con una familiaridad que solo incrementaba mi anhelo. La única existencia era el instante y la urgencia de sentirnos. Sus dedos se deslizaron por debajo de mi blusa, acariciando mi piel con una delicadeza que desafiaba la fervor de su anhelo. Su respiración se aceleraba y sus dedos dibujaban senderos de fuego en mi epidermis. Cuando su boca se topó con mi cuello, me abrazó con una mezcla de ternura y pasión. Me acurruqué en su hombro, experimentando el abrazo firme de su cuerpo hacia mío, al son de la melodía de la película. Nuestros cuerpos se entrelazaban en un baile prohibido. Cada movimiento suyo me llevaba a olvidar nuestra ubicación y identidad. En ese instante, solo dos almas intentaban calmar una sed inquebrantable. El primer encuentro fue veloz, casi desesperante, pero no tardamos en reencontrarnos. Sus manos me orientaban, sus labios me señalaban, y cada vez que llegábamos al ocaso, me sumerjaba en su esencia. El fervor aumentaba con cada encuentro, como si nuestras almas se entrelazaran en un baile donde no podíamos evitar sumergirnos. Finalmente, en un instante de conexión absoluta, sentí como él se aproximaba al borde. Sin titubear, lo envolví en mis labios, devorando cada rincón, desentrañando su alma con un torbellino de curiosidad y anhelo. Sus susurros ahogados confirmaron que habíamos alcanzado un destino sin regreso. Al concluir la cinta y las luces se iluminaron, nos observamos con indiferencia. No requeríamos palabras para descifrar nuestras acciones y su significado. Sabíamos que habíamos traspasado todas las fronteras, pero en vez de sentir culpa, experimentábamos una curiosa alegría. Habíamos desentrañado lo prohibido, y aunque el porvenir era un enigma, el presente había sido una danza vibrante de nuestra esencia. Nos despedimos del cine abrazados, conscientes de que la penumbra de la sala había sido testigo de algo más que una mera travesía cinematográfica. Era el preludio de un viaje más hondo y peligroso, y ninguno de los dos mostraba voluntad de frenarlo. Desde nuestra última incursión en el cine, algo entre nosotros había mutado de manera radical. No era solo la chispa de los ojos ocultos o los roces que parecían inesperados. Era la certeza inquebrantable de haber atravesado una línea inquebrantable. Los días transcurrían entre rutina y ansias. En el hogar, nos manteníamos en la sombra, intercambiando sonrisas que revelaban mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, su mirada recorría mi mente, un recuerdo de los sucesos ocultos en la oscuridad de aquella sala de cine. Una noche en la cocina, mientras preparaba café, percibí su presencia antes de pronunciar una palabra. Se aproximó con la serenidad de quien sabe con precisión lo que desea. ¿Acaso te sumerges en el sueño temprano hoy? Mi mano vibró un poco al tocar la taza. No era una cuestión inocente. Lo tenía en cuenta. Lo observé con desdén y me topé con una mirada oscura que parecía desafiarme. Depende, respondí con una sonrisa en el rostro. Quizá podamos disfrutar de otra película. De nuevo en mi hogar. La pausa entre nosotros se extendió, rebosante de significados. El ritmo de mi respiración se ralentizó. Mi conciencia se intensificó. La idea era arriesgada, pero la única posibilidad me desató un torbellino de emociones. Confirmé sin pronunciar una palabra. Esa noche, mientras todos en el hogar descansaban, regresé a su compañía. No había pantallas colosales ni asientos cinematográficos, pero la atmósfera que nos envolvía era la misma.
Profunda, envolvente, ineludible. Levantó la pantalla y dejó que la película fluyera, pero ambos no prestaban atención a la imagen. Su proximidad era un torbellino silencioso que podía desatar su furia en cualquier instante. Al final, su voz se redujo a un tenue murmullo. Tienes que comprender que esto no es solo un juego. La respuesta fue tardía, eso lo sabía, desde el instante inicial, lo tenía claro. Sin embargo, reconocerlo en público era distinto. Lo sé, respondió, la verdad serpenteaba entre nuestras almas, tan frágil y temible como el anhelo que nos abrazaba. Y en ese instante, me di cuenta de que mi camino ya no tenía retorno. La película avanzaba en el escenario, pero nuestras mentes vagaban por otros senderos. El tenue resplandor del televisor esculpía sombras sobre su rostro, intensificando la intensidad de su mirada. El silencio entre nosotros hablaba por sí solo. Sin necesidad de palabras, me topé con su mano. Un toque suave pero lleno de intenciones. Mi piel brilló de inmediato. No te alejes de mí. No era posible. Es incorrecto, murmuré, aunque mi voz carecía de firmeza. Él apenas giró la cabeza, sin desviar sus ojos de los míos. ¿Por qué no me detienes? No hice eso. El aire entre nuestros cuerpos se llenó de peso, como si el espacio mismo conspirara para nos aproximar. Un soplo, uno, hasta que, por fin, el abismo que nos dividía se desvaneció. Su dedo descendió suavemente por mi brazo, dejando una huella de fuego a su paso. Mi aliento se tornó más pesado. No se palpaba la adrenalina del cine. No se temía ser descubiertos. Solo el riesgo palpable de lo que estábamos por realizar. No es solo un anhelo. ¿No es así?, inquirió con una voz que entrelazaba seguridad con vulnerabilidad. Levanté la cabeza, incapaz de articular un vocablo. No, no era así. Su dedo ascendió hasta mi rostro, dibujando con delicadeza la curva de mi mandíbula. Tu aliento golpeó mis labios, pero no alcanzó el umbral final. Se encontraba aguardando una señal. Mi corazón palpitaba con vigor en mi pecho, encadenado entre la incertidumbre y la certeza de que todo se transformaría al dar un paso más. Sin embargo, ya habíamos traspasado numerosos confines. Silencié mis ojos y me dejé llevar por el viento. Al final, nuestras lenguas se cruzaron. No hubo prisa, solo una exploración meticulosa, casi irresistible. Su dedo se extendió hasta mi pecho, atrayéndome con la misma rapidez con la que había desmoronado mis barreras. La cinta seguía en un segundo plano, desapercibida, mientras nos sumergíamos en un juego del que ya no podíamos escapar. El beso no se aceleró ni fue un torpedo. Fue pausado y meticuloso, como si nos adentramos en un territorio que ambos habíamos vetado. Aunque ineludible, mis dedos se aferraron a la tela de su camisa, intentando hallar un refugio mientras el universo circundante se desvanecía. Al distanciarnos unos milímetros, nuestras respiraciones se entrelazaron en la oscuridad del salón. Mi pecho ascendía y descendía con vertiginosidad, mientras su mirada sombría ardía con una intensidad que me estremecía. Repitió, con una voz más grave y más baja. Sin embargo, las palabras no emergían, porque frenarlo sería negar la conexión que ambos reconocíamos entre nosotros. Me quedé mudo, y en ese silencio, el destino se esculpió, sus dedos deslizándose por mi espalda. Una caricia tan delicada como cautivadora. No existió urgencia ni prisa. Una travesía en silencio donde cada toque era una interrogante y cada suspiro una respuesta. La cinta terminó en el cine, pero nosotros permanecíamos envueltas en el laberinto de nuestra propia narrativa. Afuera, el universo continuaba su danza, indiferente a lo que sucedía en la oscuridad de esa habitación. Finalmente nos separamos, con la certeza de haber atravesado un umbral del que no había retorno. Primero me levanté, percibido su mirada rastrear mientras avanzaba hacia la puerta. Solo me quedé un instante antes de desvanecerme por el corredor. Que tengas una noche maravillosa, Adrián, murmuré, sin girarme. Sin embargo, ambos comprendíamos que esto no llegaría a ese punto.